Hubo un momento en mi vida en que me sentí profundamente perdida. Para una mujer como yo, que todo lo planificaba, todo lo controlaba y todo lo tenía absolutamente ordenado, eso significó un quiebre absoluto en mi vida. Me rompió, me perdí. Era como que no me hallaba siendo en el día a día de mi vida. Fue un cambio que generó esta nueva versión. No lo entendí durante muchos años en mi vida, pero hoy te puedo decir que comprendí que mi creencia de supermujer que había construido por 39 años se rompió con mi migración. Bienvenida a Bitácora Abierta, donde juntas convertimos tu historia en tu mayor fortaleza. Mi nombre es Rebeca Rodríguez y este es un espacio donde abro mi historia con la única intención de que tú conectes con la tuya. Creo en el poder personal, creo en comenzar por mí y creo que cuando yo cambio, todo cambia. Bueno, mi contexto o este pedacito de mi historia donde me di cuenta que la supermujer, la que podía con todo, la fuerte, la controladora, la que tenía absolutamente todo organizado, se murió. ¿Ok? Era que estábamos en Colombia, estábamos llegando a vivir en un nuevo país. Mi esposo comenzó con un proyecto súper grande, súper intenso y trabajando 24/7 y mis hijos estaban comenzando el colegio, pero la señora, no tenía permiso para trabajar, estaba muy movida, estaba destruida, con 39 años de edad, pensando en que tenía que comenzar de cero y por supuesto lo que hizo fue caer en una tristeza profunda. De ahí vino ese quiebre o esa pérdida del ejercicio de cómo venía o cómo construía mi vida a encontrarte a construir una vida donde no te encontrabas, donde no sabías cómo funcionaba y donde absolutamente todo era nuevo. Aquí hay una frase que utilicé durante muchísimos años y que quiero compartir contigo. Hay muchas veces donde sentimos que estamos en una jaula de oro. ¡Wow! Esa frase es súper dura. Pero sí, estamos bien. Yo estaba en otro país cuando mi país se estaba desmoronando por distintas situaciones. Estaba segura, mis hijos estaban seguros, mi esposo tenía trabajo y la gente me decía, Rebeca, te fuiste y migraste en las mejores condiciones. Y yo no sentía ni una gota de alegría en mi día a día. Era una tristeza y un sentirme perdida profundamente, muy, muy fuerte. Y en una sociedad donde, en nuestro caso, nosotros migramos a Colombia, donde ya estaba marcando distancia con la cantidad de venezolanos que estábamos entrando al país. Y que eso, por supuesto, lo hacía más complejo. En ese momento decidí, bueno, voy a tomar la valiente decisión de crear un plan para adaptarnos a vivir a Colombia. Voy a apoyar a mis hijos, voy a apoyar a mi esposo y me convierto en el sostén de la casa, en un proceso donde yo estaba en mi peor momento y decidí por voluntad propia abandonarme a mí y crearme para los demás. Decidí e intenté sostener a todos cuando yo no estaba bien. Hay una escena que tengo en mi cabeza que es mi esposo saliendo para el trabajo una mañana. William se paró en la puerta del cuarto. Yo tenía días sin bañarme, días que nada más salía a llevar y a buscar a mis hijos, que no hacía absolutamente más nada. Y con una tristeza profunda, él me dijo, Rebeca, tú sabes que cuentas conmigo para lo que necesites, pero también sabes que la única que puede salir de ahí eres tú. Se volteó y me dejó sola en un apartamento nuevo, en una casa nueva, en un país nuevo, cuando yo le echaba la culpa a él de que estuviéramos viviendo esa situación. Pero ese balde de agua fría, como digo yo, fue lo que me hizo generar un choque. Esa misma tarde cuando llegó le dije, mira, necesito ayuda, no puedo con esto sola y no siento que tengo las herramientas para hacerlo. Los aprendizajes fueron muchísimos y es parte de lo que te quiero compartir. Pero ahí cayó. Se me cayeron todas las máscaras que yo había podido construir durante 39 años que sostenían a la supermujer, a la superfuerte, a la que siempre podía con todo. Y entendí que tenía que desaprender de esa mujer y encontrarme con mi
mujer vulnerable, como una mujer que se permitía estar triste, que se permitía no entender y no saber qué era lo que tenía que hacer. Ese momento de mi vida fue el capítulo donde comencé a conocer y a crear mi nueva versión. Este podcast llega hasta ustedes gracias a CP Media, agencia de marketing digital, especialista en publicidad en el ecosistema de Meta. Nos enfocamos en Instagram, Facebook y WhatsApp. Empezar a conocer esa versión mía que no conocía, que no sabía cómo sostener, que no sabía cómo sentía una mujer fuerte, empoderada, todo el tiempo con las decisiones claras, controlada, y se encontraba débil, vulnerable y sin saber ni siquiera cómo hablar de sí misma. En ese momento me encontré con una frase de Alvin Toffler que hoy utilizo en todos mis cursos y conferencias, que dice: los analfabetas del siglo XXI no serán quienes no sepan leer y escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprender. ¡Boom! Eso me voló la mente. Tal vez para ti puedas pensar hoy que es muy sencillo, pero para mí, que creía que tenía las verdades absolutas, entendí que tenía la posibilidad de cambiar, de soltar creencias, de cuestionar mi verdad, y me abría un proceso profundísimo de decir qué es lo que me está haciendo sufrir, por qué me siento tan triste, qué es realmente lo que perdí y por qué estoy en este estado. Me di cuenta de que la forma en que me definía por mis títulos y por mis cargos, me definía por mis fortalezas y mi forma de ser, me definía por mis roles y mis creencias, me definía por mi forma de siempre estar aprendiendo y estudiando algo y tener títulos de posgrado, de maestría, etcétera. Era lo único que definía mi éxito hasta el momento. Y en ese momento fue que me desperté y que me di cuenta de que nada de eso quería que me definiera de ahí en adelante. Para mí fue un cambio entonces, y fue un cuestionarme profundamente, la forma de aprender. Busqué, y es mi primera recomendación y mi primera herramienta del día de hoy, un coach ontológico. Llegó a mi vida Liliana Acevedo, que hoy la amo y la adoro como una amiga, una colombiana espectacular que me acompañó en mi proceso de despertar. Y de ahí entendí que ya no quería estudiar más posgrados ni maestría, sino que todas las herramientas que yo había y que tenía de mi vida profesional no me estaban ayudando en el proceso personal que estaba viviendo. Así que cambié el rumbo y seguí estudiando, porque hoy me formé como coach ontológico, como mentora experta, como renacedora, como breathworker, pero en otro ámbito de aprendizaje completamente distinto, en un ámbito del ser, del querernos y de amarnos. Entonces, cuando te sientas perdida, ahí van mis primeras 2 herramientas del día de hoy. Busca ayuda, acepta que necesitas ayuda, busca ayuda. Yo tuve la bendición de tener un coach ontológico que me acompañara en su momento. Y segundo, ábrete a ver nuevas posibilidades, nuevas formas y nuevas creencias de ver las cosas. No busques un posgrado más, no busques una maestría más, busca conocerte a ti y conectar contigo mismo. Yo no cambié de carrera, yo cambié de paradigma. Yo empecé a estudiar lo que mi alma, mi cuerpo, mis emociones y mi mente necesitaba. No me fui para otra parte. Yo simplemente desarrollé habilidades y competencias nuevas, pero desde el ser, conectados con el ser. Y la tercera que te traigo hoy, que también te lo recomiendo, es el diario emocional. Empecé a escribir todas mis emociones, me conecté y me permití, que antes no lo hacía, sentirme triste, sentirme vulnerable, decir que no estoy bien y que eso fuera parte de mi vida. Eso fue sumamente importante en ese momento de mi vida y fueron las 3 cosas que me permitieron reencontrar un rumbo, ya no con tanta rigidez y planificación como antes, mucho más flexible y mucho más fluido, pero que me permitiera sentirme en paz conmigo misma. Este podcast llega hasta ustedes gracias a la Escuela de Liderazgo CP, formación y acompañamiento para una nueva generación de líderes, integrando resultados con propósito y bienestar. Hoy agradezco inmensamente
ese proceso, ese quiebre que viví. Porque cuando algo se rompe como yo me rompí, necesita y te obliga y te forza a crear una nueva versión de ti mismo. Eso de encontrar una nueva versión tuya, de crearla, de decidirla, ¿okay? Que es parte de lo que viví, es lo que definitivamente, ¿okay? Me llevó a este nuevo estilo de vida que hoy promuevo y que te quiero inspirar, que es vivir en conciencia. Las herramientas adicionales del día de hoy te las dejo. El libro, wow, Borja Vilaseca, ¿qué harías si no tuvieras miedo? En ese momento yo sentí miedo y un pánico tremendo de perderme dentro de ese proceso que definitivamente no era mío. La canción Valiente de Nacho, la ponía a todo volumen y la gritaba cuando iba en el carro a buscar y a llevar a mis hijos. La herramienta escrita, el diario emocional y por supuesto la libreta de agradecimiento como siempre. Y la película, que todavía necesitaba llorar muchísimo, En busca de la felicidad. Si hoy te sientes perdida, no significa que estás rota, significa que estás reinventándote. Y si decides hacerlo desde tu poder personal, el resultado va a ser diferente. Por eso creé el acompañamiento de Comienza por ti 1 a 1, un proceso donde te acompaño para que no sufras tanto como sufrí yo y para que tu proceso sea mucho más fluido. Seguimos aprendiendo de YouTube y te invito a suscribirte, a darle like, a mandar y compartir este video con otras personas que creen que lo pueden necesitar y a comentarnos qué te pareció y con qué conectaste. Para cerrar nuestro ritual, respira, sonríe, siéntete viva y comienza tu viaje. Recuerda que todo siempre comienza por ti.